El tiempo atmosférico y el clima son dos términos vinculados, pero se refiere a fenómenos que ocurren en escala de tiempo y espacio diferentes. El tiempo atmosférico es el estado momentáneo de la atmósfera y está determinado por los elementos y fenómenos meteorológicos como la lluvia, el granizo, la niebla, las tormentas eléctricas y los tornados, presentes en un momento y lugar determinados. Ya, muy bien. A ver, entonces cuando nosotros nos referimos al tiempo atmosférico, estamos indicando sobre cómo está el clima en un tiempo determinado. Es decir, durante la mañana puede que esté nublado y después del mediodía que esté soleado. Entonces, el tiempo atmosférico nos ayuda a conocer en sí cómo va a estar el clima en el transcurso del día o en el transcurso de la semana. ¿Ya? Bien, aquí, para nosotros poder conocer cómo va a ir el clima ya de un día o el tiempo atmosférico de un día, hablemos del tiempo atmosférico, sí, de un día, tenemos nosotros a la meteorología. La meteorología, que es aquella ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos que ocurren en la atmósfera, ¿ya? Y que esos fenómenos están directamente relacionados con el tiempo atmosférico, es decir, con lo que va a ocurrir en el transcurso del día. Es decir, que nos permiten a nosotros predecir y a su vez también tomar las medidas conforme nos indiquen. Por ejemplo, si a nosotros nos indica ¿se han dado cuenta? Si les indiqué la semana pasada el teléfono, en el teléfono nosotros tenemos lo que nos avisa del tiempo atmosférico. Nos indica que va a estar nublado. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Si sabemos que va a estar nublado o que va a llover, ¿de qué manera nosotros controlamos o hacemos algo para que no nos afecte el tiempo atmosférico? Si ya nos están indicando que va a llover, ¿qué haríamos antes de salir? Llevar paraguas. Llevar un paraguas, correcto. O sea, es una forma, por eso nos dice, de predecir y de controlar lo que va a ocurrir. Lo mismo pasa si ya nos indica que va a estar soleado, que de 12 a 3 de la tarde va a estar muy soleado y que las temperaturas van a ser a lo mejor de 38 o hasta de 42. Entonces nosotros ya prevenimos y sabemos que debemos de salir con bloqueador solar y de paso llevar el bloqueador solar para hacer repetido uso del mismo. Entonces, de esta manera a nosotros nos ayuda la meteorología a predecir y a controlar lo que puede ocurrir en el transcurso de un día conforme varíe el tiempo atmosférico. Bien, y también la semana pasada habíamos hablado de que existen dos factores que a nosotros nos permiten determinar. Uno de esos factores era la observación sensorial y el otro era la observación instrumental. ¿Qué habíamos dicho referente a la observación sensorial? ¿Qué habíamos indicado sobre esa parte de la sensorial? ¿Quién lo recuerda, por favor? Les escucho. Si no lo recuerdan, pueden remitirse al texto. En el texto también está hablando de la observación sensorial. Escobar, nos ayuda, por favor. ¿De qué se trata la observación sensorial? A ver, Josué. Profe, Josué, a ver, ¿de qué se trata la observación sensorial, Josué? puedo decir yo. Yo, profe. Un ratito, a ver, Josué. Profe, yo también. ¿Ya? ¿Qué pasó? Josué, ¿de qué se trata la observación sensorial? ¿Qué nos puede decir acerca de lo que usted sepa, de ese tema? Yo estaba leyendo déjeme pensar unos minutos. Ya, listo. A ver, Benjamín. La observación sensorial se realiza utilizando los sentidos que es poco rigurosa. ¿Ya?
A ver, ¿por qué será poco riguroso, Isaac? Él me levantó también la mano. ¿Por qué será la observación O sensorial? sea, porque uno no está seguro de que va a hacer eso, porque la, la observación sensorial básicamente es lo que uno cree que va a pasar, y dice que uno de los principales, lo principalmente que se usa es la visión. O sea, digamos, si va a estar nublado, si va a llover, este, si va a hacer sol, pero eso es algo incierto porque no estamos seguros si va a pasar eso o no. Ya, bien. A ver, Francis, creo que también me estaba preindicando. Bien, Isaac. Bueno, básicamente le dije a Isaac que iba a decir casi lo mismo, sino que es lo que nuestro presentimiento, lo que va a pasar según el clima. ¿Ya? Bien, gracias. Y se dice que es poco probable o no es tan rigurosa porque en realidad, bueno, desde los tiempos antiguos, desde hace mucho tiempo atrás, nuestros primeros, bueno, los antepasados de nosotros, ellos se guiaban mediante la observación. Pero hoy por hoy sabemos que esa observación quizás antes funcionó, pero hoy por hoy esa observación ya no funciona al 100% debido a los grandes cambios climáticos que actualmente se están dando. Por ejemplo, si nosotros decimos hoy va a llover porque está todo afuera oscuro, pero probablemente no llueva, ya, entonces probablemente mi observación sensorial falle. Ya, pero luego también tenemos nosotros la observación instrumental, ¿ya? ¿Qué significa la observación instrumental? Significa que ya para tener una información más viable y más confiable, vamos a requerir de instrumentos que nos permitan medir, en este caso, el clima, lo que va a ocurrir, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos la utilización de varios instrumentos meteorológicos, que con estos nosotros podemos medir a ciencia cierta lo que va a pasar, es decir, son mucho más precisos que la observación sensorial. Son mucho más precisos, es decir, nos van a dar información más confiable, ¿ya? Bien, por ejemplo, aquí ustedes pueden observar algunos instrumentos meteorológicos. Por ejemplo, tenemos allí el barómetro. ¿Para qué creen ustedes que sirve un barómetro? El primer instrumento que está allí, ¿para qué creen que sirva? Un barómetro. Presión atmosférica. Bien, los barómetros son aquellos que a nosotros, bueno, los permiten o permiten a los, en este caso, a los que están encargados de brindarnos información sobre el clima, les permiten conocer de cuánto es la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Recordemos que el aire que está en forma de gas en la atmósfera pesa. Entonces, este instrumento barómetro nos permite medir ya qué tan, por decir así, qué tanto es la presión que está ejerciendo el aire sobre una superficie. En este caso, por ejemplo, hablemos de la sierra. En la sierra se utilizan estos barómetros, pero para saber de cuánto es la presión, es decir, cuánto pesa el oxígeno o el aire que está en el ambiente. ¿Ya? Luego por acá tenemos el anemómetro. ¿Para qué creen ustedes que sirva un anemómetro? Según lo que observan, no lo googleen, sino según lo que ustedes observan allí. O sea, ¿para qué creen Yo, ustedes? profe, Obsérvenlo, para el díganme. viento, Viento. para medir el viento, para medir el viento. Viento. ¿Quién más? Para la presión atmosférica. No, el barómetro es para la presión atmosférica. ¿Ya? Bien, el ¿Y cuál preguntó? anemómetro, lo de acá, el anemómetro es Ah, utilizado para conocer en sí a qué velocidad va el viento. Es decir, a qué se puede decir la velocidad, la rapidez con la que circula el viento en nuestro entorno. ¿Ya? Y a su vez también nos permite predecir si es que detrás de este viento, recuerden que a mayor viento, mayor es la probabilidad de que haya lluvia. Entonces eso nos ayuda a nosotros también a predecir en este caso se llaman en las estaciones meteorológicas, utilizan estos de aquí, ¿ya? Luego tenemos acá las veletas. Yo creo que por aquí se han de haber observado en algún momento las veletas. profe. A ver, Eso díganme. sirven para saber a qué dirección va el viento Ya, las veletas, ¿ustedes con qué lo asocian? ¿Han visto quizás en los dibujos? en las Salen las películas. veletas, ¿ya?
Las Pero, veletas. profe, también hay personas Que que los usan en las usan, granjas. En las Sí. granjas, A ver, profe. dígame, también, Isaac, un también hay ratito. personas que se mojan el dedo con saliva y lo ponen en el aire. ¿Serio? Eso no he Sí. sabido. Ya, eso de allí es si se dan cuenta, es una observación más sensorial. O sea, probablemente se utilice o esté utilizando una metodología ortodoxa, sino no tan científica, pero puede que en la realidad llegue, o sea, de resultados. No sé qué tan eficiente será lo de que nos dice Isaac, lo de colocarse el dedo con saliva y ¿cómo se da, Isaac, este de aquí? O sea, ¿cómo es? O sea, yo lo he visto así en programas de, de naturaleza que hay personas que se mojan el dedo con saliva y lo ponen arriba y depende de qué, como de qué lado se seca más rápido la saliva, es la dirección del viento. Ya, miren, de eso ahí no he tenido conocimiento, pero me parece súper bien, porque bueno, recuerden que los seres humanos por lo general nos adaptamos y siempre buscamos, creo yo, soluciones a cierto tipo de problemas y está muy bien. Ya, entonces por acá con el tema de la veleta. La veleta nos permite en sí conocer la dirección en la que viaja el viento, si viaja de norte a sur o de sur a este, etcétera. Ya nos permite conocer eh, eso de aquí. Luego tenemos por acá el termómetro, que yo creo que es uno de los instrumentos más sencillos. ¿Para qué creen ustedes que sirve un termómetro? Para medir el calor. Para medir. Para medir, mande Samir, dígalo, Para medir el calor. para La medir el temperatura. La calor, temperatura, profe. la temperatura. La Bien. temperatura. Sirve y es utilizado para medir la temperatura, es decir, si es que está haciendo calor, es decir, si que la temperatura está muy alta o si que la temperatura está muy baja, es decir, que esté haciendo frío. Nos permite conocer en grados Fahrenheit y en grados Celsius cuál es la temperatura. Cuando yo hablo de Fahrenheit y de Celsius, ¿a qué me refiero? Si digo Fahrenheit, ¿a qué hago referencia? El calor. El frío. Al frío. Ah. Al frío. Celsius es al calor. ¿Ya? Ustedes se dan cuenta. Bueno, es fácil. Yo digo es fácil porque si está Fahrenheit sale la F. Ya frío. O sea, lo asociamos rápidamente con el frío. Y si está C, pues Celsius es calor. Ya, bien. Entonces los termómetros básicamente se los utilizan para esto. Y inclusive en el campo de la medicina. ¿Para qué se lo utiliza en el campo de la medicina un termómetro? Para En el medir la campo de la temperatura, medicina. ¿Cómo? para medir la temperatura del paciente. Para medir la temperatura del paciente. Sabemos que si está muy elevado es fiebre y si está muy bajo, bueno, ya corresponde a una temperatura normal, ¿ya? Bien, luego tenemos nosotros por acá el pluviómetro. ¿Para qué servirá un pluviómetro? Para medir el agua. Para La lluvia, medir, profe. sí, bueno, ya nos dijo Dulce por ahí para medir el agua, por acá nos dijo Jorge para medir la lluvia. Correcto, de hecho un pluviómetro es un recurso meteorológico que se utiliza para la recogida y para poder medir las precipitaciones. Las precipitaciones son las lluvias. Entonces también los pluviómetros nos permiten conocer de qué tiempo va a ser la caída del agua, o sea, qué tanto o qué tiempo va a llover. O sea, hablemos del tiempo, por ejemplo, que nos va a decir que va a llover 2 horas, 3 horas, etc. Entonces, básicamente, un pluviómetro es utilizado para poder medir la cantidad de agua procedente de Profe, las precipitaciones. Dígame. quería decirle que voy a apagar mi cámara porque tengo el internet muy lento. Ya, listo, Carlos. Ya, profe. Ya, bien. Otro paréntesis que hago hasta allí. Verán, los pluviómetros únicamente no nos, o sea, cuando hablamos nosotros de precipitación, no me refiero a únicamente a la caída del agua en forma de líquido, en lluvia, sino también me refiero a las otras formas en las que el agua retorna a la tierra. ¿Cuáles son las otras formas en las que el agua retorna a la tierra? ¿Cuáles serán esas otras formas? ¿Cómo, profe? A ver, si el agua retorna en forma de lluvia, que es líquida, ¿cuáles serán las otras formas en las que el agua también retorna a la tierra?
Profe, ¿puedo decir Gaseosa. Granizo Por los ríos. Granizo, nieve, Nieve, granizo? profe, nieve. o la nieve. nieve. Muy bien, chicos. Correcto. Entonces, en este caso, el pluviómetro no es que únicamente se centra en saber qué cantidad de agua, o sea, en líquido, sino también qué cantidad de precipitación es la que va a caer, ya sea en nieve, en granizo, en lo que sea, ya que vaya a caer obviamente por el ciclo normal del agua. Luego por acá tenemos el higrómetro. Higrómetro. ¿Para qué creen ustedes que sirve un higrómetro? Para medir la temperatura y humedad ambiental. Ya, correcto. De hecho, los higrómetros son aquellos utilizados para saber qué tan húmedo es un ambiente. Ya, qué tan húmedo. En el caso de la Amazonía se caracteriza por tener un ambiente bastante húmedo y que a su vez también tiene como característica el tema de las lloviznas y eso hace que sea considerado como un espacio húmedo, es decir, como un territorio húmedo porque constantemente está lloviendo. Entonces, este instrumento, el higrómetro, va a ayudar a medir la cantidad de humedad que procede de un lugar determinado. Y luego, por último, tenemos el piranómetro. Para medir la radiación solar. Ya. Bien, de hecho, estos piranómetros son aquellos que a nosotros nos indican de manera precisa de cuánto va a ser la radiación solar de un día. ¿Ya? Ustedes han visto en los teléfonos o cuando sale la información que el día de hoy vamos a estar en alerta roja porque los rayos solares van a ser muy intensos. Entonces, este piranómetro es el principal encargado de a nosotros darnos información de qué tanto va a estar la radiación solar. Es decir, a qué nivel va a llegar esta radiación solar. Entonces, por eso es muy importante que nosotros sigamos, en el caso de que los que tienen notificaciones del clima, son bastante importantes porque nosotros más allá de avisarnos lo que va a ocurrir, también nos ayudan a obtener conocimientos. Ya, entonces, este piranómetro se basa básicamente en las temperaturas. Si va a ser bastante sol o si no va a haber sol, ¿ya? Lo que a eso de aquí le permite obtener esa información es una pequeña cámara. Ustedes pueden observar por acá. Ya es una camarita de vidrio que le permite adquirir, bueno, o en este caso, descifrar la radiación solar. Bien, eso con respecto a los instrumentos. Luego Profe, una tenemos, pregunta. dígame. ¿Qué ha sido lo más constante a lo largo de la historia? ¿La concentración de dióxido de carbono o la temperatura? ¿Cómo? No la escuché. ¿Qué ha sido lo más constante a lo largo de la historia? ¿La concentración de dióxido de carbono o la temperatura? Bueno, según una vez, en el texto también estaba, que yo pude observar que la concentración de carbono es más constante porque bueno, la concentración del carbono hablamos de que fue algo desde el inicio. Entonces ya después vino el tema de la temperatura. Eso lo vi en el texto, también estaba. Con ustedes no hablamos sobre el carbono. Si nos remontamos, también se encuentra esa información en el texto. A ver, un ratito. Ah, Marta está ingresando. Entonces, se dice que más constante es la concentración del dióxido de carbono porque el dióxido del carbono fue uno de los primeros componentes, por así decir, del planeta Tierra. ¿Ya? Ahora sí, les iba a indicar yo sobre que todos esos instrumentos que ustedes pueden observar aquí, todos esos instrumentos, se los encuentran en las estaciones meteorológicas. Eso que ustedes observan acá es una estación meteorológica. En el texto también pueden observar en la página 181 están las estaciones meteorológicas, ¿ya? Las estaciones meteorológicas son, se puede decir, hablamos de estos instrumentos en conjunto. Es decir, que todos esos instrumentos están en un solo lugar y son los que permiten conocer y observar los parámetros meteorológicos, es decir, lo que va a ocurrir en el transcurso del día. Ya estos instrumentos que están aquí a nosotros nos permiten conocer y observar, ya, qué es lo que va a ocurrir.
Si ustedes pueden apreciar la imagen, esta imagen la coloqué antes, en la mañana. Pero aquí pueden observar que están, por ejemplo, aquí también está un panel solar. Ustedes sí pueden observar en el texto. En el texto están todos, inclusive hay otros instrumentos más agregados. Está un panel solar, el heliógrafo, también está a ver, ¿cuándo lo vimos? Ya están aquí dos de más, dos que no analizamos el día de hoy. Pero para no dejar dudas, tenemos ahí el heliógrafo. ¿Para qué creen ustedes que es un heliógrafo? Heliógrafo. A ver, Marta tiene problemas, me parece, con el internet. Bien, nosotros tenemos por ahí el heliógrafo, ¿ya? Que es el encargado de poder, bueno, en este caso se parece bastante al instrumentito de acá, ¿ya? Al piranómetro. Se parecen bastante porque tienen una función bastante similar. El heliógrafo ayuda a medir la intensidad y la durabilidad que van a tener, que va a tener la radiación solar. Ya de eso se encarga el heliógrafo. De aquí está, estos otros también ya los analizamos. Bueno, la veleta, el anemoveleta, que es muy parecido a la veleta. Son instrumentos que se desprenden de un solo, bueno, de uno mismo, pero se desprenden y hacen o realizan acciones muy similares. Ya bien, luego nosotros por acá tenemos el clima. Ya una vez que ya analizamos el tiempo atmosférico, a ver, recordemos, el tiempo atmosférico es aquel que se mide y ocurre en un lugar y tiempo determinado. Ya nosotros sabemos aquí que en el caso de la costa, el clima, ahí es muy distinto porque el clima de la costa es cálido, mientras que el clima de la sierra, ¿cómo es? ¿Cómo es el clima de la sierra? Frío. Frío. Helado, profe. ¿Ya? Bien, entonces ya es más frío. Entonces aquí vamos a hacer una correlación para que puedan entender bien estos dos términos. Tiempo atmosférico y clima. Ya analizamos que el tiempo atmosférico son términos con el clima que están vinculados, pero que son distintos. El tiempo atmosférico es lo que se ve en un lugar y en un tiempo determinado y que puede variar muy seguido. Por ejemplo, hoy en la mañana está haciendo sol, hasta las 10 hizo sol, 11 comenzó a llover fuertísimo y a las 12 nuevamente salió el sol. Ya, pero sigue haciendo calor. Es decir, que el clima sigue siendo el mismo, no ha cambiado. ¿Ya? O sea, no ha cambiado. No es como en el caso de la sierra. En el caso de la sierra, el clima es frío, es templado. Y allá, así llueva, haga sol, el clima sigue siendo el mismo, sigue siendo fresco. Ya sigue siendo fresco, ¿ya? Quizás intensifique más el frío, sí, debido a la condición atmosférica, o sea, que esté lloviendo o que la temperatura esté muy abajo. Entonces, ahí está la diferencia. Mientras que el clima es característico, en cambio, de un lugar. Es ya lo que caracteriza a un lugar. Es como el ejemplo que les estoy dando de las regiones. Por ejemplo, una característica de la región amazónica, que el clima es húmedo. Una característica del clima de acá de la costa, que es cálido, que es caliente. Una característica del clima de la sierra, que es un clima templado, frío. Y el clima de la región insular, que es cálido, muy parecido al clima que nosotros tenemos aquí en la costa. Entonces allí se van entablando las características del clima. Bien, entonces cuando nosotros hablamos de clima, también hacemos referencia a la climatología. La climatología es la principal ciencia encargada de estudiar ya el clima y sus variaciones, es decir, a lo largo de un tiempo. Si ustedes observan allí, vamos a interpretar el gráfico que están observando allí. Pueden observar ese gráfico y lo van a interpretar y me van a indicar qué o cuál es la interpretación que usted tiene de este gráfico. ¿Qué interpretación tiene del gráfico? La temperatura a nivel mundial. Ya la temperatura a nivel mundial, La una. temperatura profe, sobre los países donde hace más calor y más frío. Ya, perfecto, muy bien.
De hecho, sí, chicos, nos queda 1 minuto. Recuerden, nos vamos a volver a conectar después de 9 minutos, ¿ya? Miren un ratito hacia acá para tomar una fotito, ¿ya? 1, 2, 3. Ya, nos vamos a volver a conectar en 9 minutos, ¿ya? Recuerde, Después me profe, que yo deja- no prendí la cámara por mi problema de conexión. Ya, Chao, listo, profe. listo. Listo, nos vemos en 9 minutos, ¿ya?